teoría de lo consciente. Audio de dominio privado. Ley 11723 de propiedad intelectual. Introducción a la teoría de salud mental y física. Dios descansó a partir del séptimo día. Todas las cosas descansan bajo el número 7. El 7 es el resultado de la suma entre 3, lo psicológico, lo invisible, lo sutil, y 4, lo físico, lo visible, lo denso, y simboliza la relación de lo divino y lo humano. En el alfabeto hebreo es la séptima letra, Zain, y representa los valores espirituales, que son la finalidad del mundo. Es el signo cabalístico de la luz y representación del ojo humano capaz de captarla. El número masculino que, como saeta, conduce al cielo. En la religión islámica hay 7 estadios o cielos. En el hinduismo son 7 los chakras del cuerpo humano. 7 son los sacramentos en la religión católica. Son 7 los pecados capitales. 7 son las virtudes teologales. Son 7 los dones del Espíritu Santo. 7 son las peticiones del Padre Nuestro. En el libro del Apocalipsis se abren 7 sellos antes de que se desate la ira de Dios, que somete al mundo a 7 juicios, 4 para la naturaleza y 3 para el resto de las cosas, y es escoltado por 7 ángeles que hacen sonar 7 trompetas para enviar 7 castigos sobre los injustos, contenidos en 7 copas. 7 fueron los reyes de Roma y 7 sus colinas. 7 son los candelabros y 7 las iglesias. 7 las notas musicales. Son 7 las artes. 7 los mares. Son 7 maravillas del mundo. Existen también 7 direcciones. Arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás y adentro. Lo consciente designa al conjunto de vivencias de las que puedo dar cuenta mediante un acto de percepción psíquica. La teoría de lo consciente promueve e impulsa el estado psíquico positivo de la mente y pone el acento en el valor que tiene el psiquismo consciente en la vida del ser humano, en particular en todo lo relativo a la esfera del sentimiento, la motivación y la acción. En el cambio de estado psicológico, 180º, se encuentra el fundamento de esta psicoterapia y de la curación misma. Psiquismo consciente es el nombre que utilizó para calificar el estado de salud mental del ser humano, y / o para revelar la localización exacta de uno de los procesos del funcionamiento de la mente. En este sentido, el psiquismo consciente es uno de los 2 procesos de la psique, es decir, la actividad permanente del polo psíquico positivo. El psiquismo consciente es sinónimo de conciencia consciente, de conciencia ética, lógica y moral y también de adaptación activa a la realidad, es decir, de salud mental. En este estado de la mente es donde nace la idea y el pensamiento saludable que puede ser liberado por el yo soy e irradiado, transferencia positiva, al otro objeto. Aquí y ahora, la psique se siente en calma y equilibrada. Inconsciente / Keud. Percibe la mente que precisa mantenerse inmóvil y aprender a saber, vida eterna. Establezco así una nueva rutina para la energía psíquica y, como autor del pensamiento, dispongo de tiempo libre séptimo día, para dedicarlo a exponer, textualmente aquí, el desarrollo del entendimiento de las cosas psicológicas y de la salud del cuerpo humano, a través de los 7 principios básicos de la conciencia consciente, es decir, lo consciente. 1. Apología de lo consciente. Diversos sectores de la sociedad argentina, y particularmente los estudiantes y graduados en Medicina y Psicología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, manifiestan su repudio al derecho de aceptar la existencia de un psiquismo consciente p.c., y de trabajar científicamente con este nuevo concepto psicológico, psicoanálisis / Keud. Con respecto a esta opinión puedo argumentar, que la teoría de la existencia de lo consciente es necesaria y legítima, y además, puedo demostrar que poseo múltiples pruebas de su exactitud. Es necesaria, porque los mecanismos de defensa del estado inconsciente son altamente incompletos y tóxicos para la salud mental.
Por ello, en las personas enfermas, neuróticos, psicóticos y psicópatas, surgen con frecuencia actos psíquicos negativos, actos que el estado inconsciente de la mente no puede explicar, como los fallos, las ansiedades, los síntomas, los sueños, los miedos, los fenómenos obsesivos, etc. La cotidiana experiencia personal me muestra una gran variedad de conductas humanas, cuyo origen entiendo y resultados de procesos mentales, cuya resolución conozco. Todos estos actos conscientes resultan plenos de sentido y coherencia porque mantengo el pensamiento de que la totalidad de mis actos psíquicos me son provistos y dados a conocer por mi conciencia. Así, a partir de la aniquilación del inconsciente mis actos psíquicos ya no pueden volver a quedar desordenados dentro de un conjunto incoherente e ilegible porque, ya no existen actos inconscientes, ni derivados, que puedan volver a interpolar entre ellos. Esta adquisición plena de sentido y coherencia constituye en sí misma un motivo más que justificado para traspasar los límites de la experiencia directa. Y, al comprobar, que tomando como base la existencia de un psiquismo consciente puedo estructurar una actividad psíquica superlativamente eficaz, por medio de la cual influir adecuada y definitivamente sobre el curso de los procesos inconscientes, obtengo una prueba irrebatible de la exactitud de esta teoría. Entonces, me sitúo en el punto de vista de que es una pretensión saludable y sostenible el exigir que todo lo que sucede en lo psíquico sea conocido a la conciencia. También puedo manifestar, en apoyo de la existencia de un estado psíquico consciente, el hecho de que la conciencia, aquí y ahora, integra un amplio contenido, de manera que aquello que denomino conocimiento consciente se encuentra permanentemente en estado de conciencia. La aceptación de lo consciente resulta comprensible en cuanto vuelvo la vista a todos mis mecanismos de entendimiento. No existen los recuerdos latentes de ningún tipo, ya sean de procesos psíquicos o somáticos. Al no haber recuerdos latentes, no existen residuos de procesos psíquicos. Más importante aún, es darse cuenta de que la conformidad del pensamiento reposa en una asimilación de lo consciente a todo lo psíquico. Y esta asimilación es, o una petición de cesación, que no deja lugar a la idea de que lo psíquico tiene que estar impregnado por lo inconsciente o, una pura aceptación y conformidad de la salud mental. En este último caso, resulta irrebatible porque puedo afirmar que la equiparación de lo psíquico con lo consciente es por completo adecuada. Construye las continuidades psíquicas, me libera de las insolubles dificultades del paralelismo psicofísico y de sucumbir al reproche sin fundamento de la misión del estado psíquico inconsciente. Me habilita a entender prematuramente el terreno de la investigación de la psique, y me ofrece compensaciones en otros sectores. Por otra parte, la discusión sobre si hay que considerar los estados latentes de la vida anímica como estados anímicos inconscientes o como estados físicos es un mero juego de palabras. Porque, en primer lugar, conozco la naturaleza de tales estados y los caracteres físicos de estos estados me son totalmente accesibles. Toda representación fisiológica y todo proceso químico me brindan la raíz de su esencia. Es indudable que representan la manifestación física de los procesos psíquicos inconscientes. Sobre estos estados puedo afirmar que solo la ausencia de la inconsciencia los distingue de los inconscientes. Entonces, los considero como objetos útiles de la enfermedad mental estado negativo, dentro de mi investigación psicológica, ya que no tienen relación alguna con los actos psíquicos conscientes. Salud mental estado positivo. La aceptación del carácter psíquico que poseen los actos anímicos latentes se explica por el hecho de que todos estos fenómenos de referencia ya han sido objeto de estudio dentro de esta teoría de la mente. Aquel que conociendo o desconociendo los hechos patológicos, considera como una simple casualidad a los actos fallidos, los miedos, los sueños, los mecanismos de defensa, los lapsus, los instrumentales del yo, las ansiedades, las pesadillas, etc., reconoce su propia actividad psíquica inconsciente, enfermedad mental. La aceptación de lo consciente es además perfectamente legítima, porque al establecerla no me separo de mi pensamiento lógico, el cual además considero ético, coherente y correcto.
La conciencia me ofrece más que el conocimiento de mis propios estados anímicos. La afirmación de que también los demás seres humanos poseen una conciencia es un concepto basado en sus actos y manifestaciones perceptibles, y tiene el fin de hacerme comprensible las conductas de los otros. Más exacto, psicológicamente hablando, le atribuyo a los otros, sin necesidad de una reflexión especial, mi propia constitución física, pero no le atribuyo mi conciencia ni sabiduría, y esta nueva forma de identidad es la rúbrica de mi entendimiento y comprensión. Esta conclusión, o esta nueva identidad, se extiende desde el yo soy, solo a los otros seres humanos, hombre, y no hacia los animales, plantas, objetos inanimados, ni al mundo en general y, resulta utilizable porque la coherencia con el yo soy individual es suficientemente amplia, adecuada y conforme a todo lo demás. La presente teoría niega la posibilidad de que los animales, las plantas y los objetos inanimados posean conciencia, y relega únicamente al estado psíquico inconsciente, enfermedad mental, la hipótesis de una conciencia de lo animal, vegetal e inanimado. Esta aceptación reposa en una certidumbre y en una irrebatible experiencia directa. Mi propio psiquismo consciente. Lo consciente facilita la aplicación de este procedimiento lógico y coherente a mi propia personalidad, labor en cuya realización me asiste eficazmente. Así, puedo enlazar todos los actos y manifestaciones, que en mí mismo percibo, con el resto de mi vida activa, puedo considerarlos pertenecientes a mi personalidad y explicarlos a través de mi propia vida anímica. La experiencia también manifiesta que, cuando se trata de otras personas, puedo comprender muy bien, es decir, en mi coherencia anímica, puedo reconocer todos aquellos mismos actos ya aceptados y trascendidos a través de mi propio entendimiento. La investigación es orientada desde mi propia personalidad, por medio de una fluidez especial, que facilita su exacto conocimiento. Este procedimiento lógico aplicado con plena aceptación interna, a mi propia personalidad, me lleva al descubrimiento de un psiquismo consciente, y no a la mera hipótesis de una segunda conciencia reunida en mí mismo. Esta teoría no tiene objeciones justificables, en primer lugar, porque una conciencia de la cual todo conozco, es algo muy distinto de una inconsciencia ajena de la cual nada conozco, y ni siquiera es indicado entrar a discutirla, ya que carece de sustento. Aquel que se resiste a aceptar la existencia de un psiquismo consciente, solo puede admitir la existencia de una conciencia inconsciente y de la enfermedad mental. Pero además, me indica el entendimiento, que los procesos anímicos conscientes, gozan entre sí de una gran independencia, y a la vez se encuentran íntimamente relacionados unos de otros. Así, pues, no acepto la existencia de una segunda conciencia, y mucho menos de toda una serie ilimitada de estados de conciencia, ocultos a la percatación e ignorados unos a otros. No es lo mismo una conciencia consciente que una conciencia inconsciente, porque la conciencia consciente es siempre consciente y la conciencia inconsciente es intermitentemente inconsciente. Por último, tengo en cuenta, y este es el argumento de más peso, que según me revela el desarrollo de la investigación, todos los procesos conscientes poseen caracteres y particularidades que me resultan familiares, creíbles y totalmente inherentes a las cualidades que conozco de la conciencia consciente. Todo esto me hace ratificar la conclusión del procedimiento lógico que aplico a mi propia personalidad, en el sentido de no admitir ya en mí psique la existencia de una segunda conciencia o estado inconsciente, sino la de actos conscientes. Asimismo, rechazo, por ser incorrecto y muy susceptible de inducir en error, el término subconsciente. Los casos conocidos de doble conciencia no prueban nada contrario a esta teoría, y son considerados aquí como una de las tantas alteraciones causadas por la actividad psíquica inconsciente, enfermedad mental. La teoría afirma que todos los procesos psíquicos pueden ser conscientes, e invita a no confundir la percepción de lo consciente con los procesos psíquicos inconscientes. Porque, también lo psíquico necesita ser en realidad tal como es percibido. Así, el reconocimiento y la aceptación de la percepción interna o externa no opone dificultades y el objeto interior o exterior resulta cognoscible, porque es entendible y perfectamente descifrable. 2. La coherencia de lo consciente.
Antes de continuar, quiero dejar establecido el hecho, tan importante como espinoso, de que la conciencia consciente es uno de los dos únicos caracteres de lo psíquico, estado positivo, y se basta de sí misma para formar su propia característica. Existen actos psíquicos de muy diversa categoría, que, sin embargo, coinciden en el hecho de ser conscientes. Lo consciente comprende, por un lado, actos de entendimiento y permanentemente conscientes, que en todo se diferencian de los actos inconscientes, y por otro lado, procesos tales como los liberados, que al llegar a ser conscientes presentan notables similitudes con los demás de este género. En la descripción de los diversos actos psíquicos no prescindo de su carácter consciente o inconsciente, salud o enfermedad, y puedo entender su relación con los diversos impulsos y fines, su composición y su pertenencia a los distintos estados psíquicos separados unos de otros, logrando así una clara percepción, y libre de error. Al proceder en esta forma, por incluirse a ello varias e importantes razones, entiendo la certeza que representa el emplear los términos consciente e inconsciente para describir la expresión de la pertenencia a determinados estados psíquicos y de la posesión de ciertas cualidades o anormalidades de la psique, en sentido sistemático. También evito la confusión de designarle a estos dos estados psíquicos otro tipo de nombres arbitrarios que no aluden para nada a la conciencia humana. Para explicar la diferenciación de estos estados de la psique es necesario el conocimiento que constituye el punto de partida de todas mis investigaciones. Pasando ahora a la exposición, puedo afirmar que según me demuestra la teoría, un acto psíquico consciente pasa generalmente por un estado o fase, en el cual se encuentra una especie de aprobación, libertad. En cambio, un acto psíquico inconsciente pasa generalmente por un estado o fase, en el cual se encuentra intercalada una especie de examen enfermizo llamado censura. El acto psíquico consciente al ser aprobado es liberado y permanece consciente. Su relación con la conciencia queda fijamente determinada por tal pertenencia. Es consciente, tiene capacidad de conciencia, porque es inherente a la conciencia. Por ello, también rechazo el término preconsciente por ser incorrecto y muy susceptible de inducir en error, porque este antiguo sistema comparte las anormalidades del estado psíquico inconsciente. Con la aceptación de estos únicos dos estados psíquicos, A, consciente o positivo / salud y, B, inconsciente o negativo / enfermedad, la presente teoría va más allá de la psicología descriptiva de la conciencia y del psicoanálisis, calificado como psicología de las profundidades, Tiefenpsychologie, ofreciendo un nuevo contenido y un cúmulo de respuestas y resoluciones. Se distingue principalmente de la psicología y del psicoanálisis por su concepción dinámica de los procesos psíquicos conscientes, a la cual se agrega su objetivo de atender también a los procesos anímicos inconscientes, indicando con precisión dentro de qué estado se desarrolla un acto psíquico cualquiera. Para establecer un concepto del estado psíquico consciente e inconsciente hay que aceptar que el paso de uno al otro solo consiste en un cambio de estado psíquico, actitud psicológica. Y, sus efectos se manifiestan en el mismo cuerpo físico. Esta afirmación puede parecer absoluta, pero forma una idea determinada de la psique, esto es, hay solo dos dimensiones psíquicas. Y, resulta fácil de sostener porque, al ser puramente psicológica, es inherente a las relaciones del estado psíquico con la anatomía. A saber, la investigación científica ya ha demostrado irrebatiblemente la existencia de tales relaciones psicofísicas, probando que el estado psíquico, actividad positiva o negativa, se encuentra enlazado a la función del cerebro. Y, así también lo está con las demás zonas, órganos y glándulas del cuerpo humano. Más allá todavía, esta teoría revela la existencia de una íntima relación entre los estados psíquicos ya determinados, con las variadas partes del cerebro y con las partes del cuerpo. Así, la tentativa realizada para fijar una localización de los estados psíquicos conscientes, y todos los esfuerzos encaminados a almacenar estas representaciones psicológicas en las células nerviosas, y transmitir dichos estímulos a lo largo de las fibras nerviosas, ha triunfado totalmente. Existe aquí una resolución práctica, cuya operación es posible llevar a cabo, aquí y ahora, porque entra también en los dominios de la psicología.
Lo sutil rige lo denso. Esta teoría psíquica tiene que ver con la anatomía, porque se refiere a las dos dimensiones de la mente, lo sutil, y a las distintas zonas, órganos y glándulas del cuerpo, lo denso. Mi trabajo en este aspecto es de completa libertad. Además, puedo afirmar que esta teoría de la mente tiene otro valor que el de simples esquemas aclaratorios. Esto es así, porque puedo alegar en su apoyo los resultados que recibo periódicamente durante su puesta en práctica. Cuando le facilito a un amigo, paciente, una resolución del obstáculo psíquico, esta revelación modifica su estado físico. También, anula los efectos de la confusión mental porque la representación que antes era inconsciente, obstáculo, aquí y ahora, deviene consciente a manera de herramienta para asistir a otros. Desde el principio se consigue que el otro registre, efectivamente, la representación en el polo negativo de su mente, inconsciente, para luego entender y superar dicha representación a través del polo positivo de su mente, consciente. Así, esta resolución anula el carácter inconsciente de la representación, y la transforma en una experiencia de vida. Es decir, mi amigo u otro deja de ser un abanico de problemas y se transforma en una caja de herramientas y soluciones. Primeramente, desaparece la huella inconsciente, trastorno, de la representación, y además puedo afirmar que nace en sí mismo, bajo su nueva forma, el pensamiento consciente del suceso de que se trate, caja de herramientas. La resolución no tiene efecto, en realidad, hasta que la huella inconsciente de la representación, después de haber vencido las resistencias al cambio psicológico, entra en contacto con la conciencia consciente. Solo el acceso a la conciencia consciente de dicha huella inconsciente puede acabar con la enfermedad mental. Las representaciones inconscientes son diversas inscripciones de un mismo contenido. Enfermedad mental. En cambio, la representación consciente es una caja de herramientas que contiene experiencias y respuestas, y también de un mismo contenido. Salud mental. Esta teoría determina que esta es la única forma de diferenciar las representaciones conscientes e inconscientes. 3. Sentimientos de lo consciente. La presente teoría limita toda discusión a las representaciones conscientes e inconscientes, y responde además a la pregunta: ¿existen también impulsos psíquicos, sentimientos y sensaciones conscientes, o carece de todo sentido aplicar a tales elementos dichos calificativos? A mi entender, la antítesis de consciente es inconsciente, y se aplica también al impulso. Un impulso también puede devenir objeto de la conciencia. Es igual a la idea que lo representa. Y, en lo consciente puede ser representado más que por una idea. Es decir, el impulso consciente se enlaza a una idea saludable y también se manifiesta como un estado amoroso. Así, al emplear una expresión exacta, cuando hablo de impulsos psíquicos inconscientes, me refiero a los impulsos cuya representación idealista es inconsciente. Enfermedad mental y, cuando hablo de impulsos psíquicos conscientes, me refiero a los impulsos cuya representación ideológica es consciente. Salud mental. En verdad, existen sensaciones, sentimientos e impulsos conscientes. En la propia naturaleza de un sentimiento, está el ser percibido, o sea, conocido por la conciencia. De esta manera, los impulsos, sentimientos y sensaciones conscientes, carecen de toda posibilidad de inconsciencia. Por ello, en la práctica terapéutica, acostumbro a hablar de salud, felicidad, tranquilidad, libertad, amor y pacificación consciente y, también de odio, angustia, cólera, ansiedad, soledad, culpa, miedo y excitación inconsciente, es decir, jamás empleo expresiones contradictorias, esquizofrénicas, como conciencia inconsciente de la culpa, o la paradójica de miedo inconsciente, porque quienes utilizan estas expresiones cometen una inexactitud y hacen mucho daño en la psique del otro. Un sentimiento puede ser percibido, y certeramente entendido. Por la liberación de su verdadera representación, es considerado por la conciencia consciente como una manifestación de esta última. Cuando reconstruyó el verdadero enlace, califico de consciente el sentimiento nuevo, porque su amorosidad y pacificación no es inconsciente y su nueva representación no sucumbe al proceso psíquico negativo.
El amor puede perdurar permanentemente como tal y no funciona en otro soporte distinto, sobre todo en la angustia, odio, polo psíquico negativo, ni puede ser reprimido ni coartado en su desarrollo. Sé también que la liberación del desarrollo del estado amoroso, consciente, es el verdadero objetivo de la salud mental, y que su labor queda incompleta cuando dicho objetivo no es alcanzado. La enfermedad mental siempre consigue impedir el desarrollo de amor, y llamo impulsos conscientes a todos aquellos actos que reintegran a la persona a su lugar de origen al deshacer la labor enfermiza. Al establecer un equivalente con la representación consciente surge que dicha representación perdura, después de la liberación y en calidad de producto real, en la mente consciente mientras que al odio inconsciente, no le corresponde, en esta mente, una posibilidad de agregación, porque ya no existe. Así, aunque mi forma de expresión sea reprochable para algunos, estrictamente hablando, no existe el amor inconsciente, como tampoco existe el odio consciente. Las representaciones conscientes son cargas psíquicas positivas, y el amor y los sentimientos son percibidos como sensaciones. En el estado actual de mi conocimiento del amor y los sentimientos puedo expresar más claramente esta diferencia. La comprobación de que la liberación puede provocar la transformación del impulso psíquico en una manifestación amorosa, presenta aquí un interés particular. Revela, en verdad, que el psiquismo consciente regula naturalmente el amor y el acceso a la motilidad, y eleva el valor de la liberación, manifestando, que no solo excluye de la conciencia a lo inconsciente, enfermedad, contradicción, sino que le impide provocar el desarrollo de odio, estimulando así la actividad cerebral y muscular. Aclarando mi exposición, llamo estado psicológico normal, cuando el psiquismo consciente de un individuo alcanza a regular el amor y la motilidad. En verdad, el control de la motilidad por el psiquismo consciente se encuentra firmemente arraigado y resiste los embates de los estados inconscientes neuróticos, psicóticos y psicópatas. El dominio que dicho psiquismo ejerce sobre el desarrollo de amor es consistente. Incluso en la vida normal, puedo observar que lo consciente triunfa sobre lo inconsciente en la lucha por el control de la motilidad y el dominio del desarrollo de amor. La significación del psiquismo consciente con respecto al desarrollo de amor y a la acción, revela el significado de la representación consciente en la formación de la salud mental. El desarrollo de amor emana directamente del estado psíquico consciente, y siempre tiene el carácter de saludable, el cual deviene de la resolución natural del odio inconsciente, enfermedad, contradicción. El impulso psíquico encuentra en el estado consciente de la mente la resolución de la representación inconsciente, y entonces se hace posible el desarrollo de amor, partiendo de dicha resolución consciente cuya naturaleza marca el carácter cualitativo del amor. Puedo afirmar que durante el proceso hacia la salud mental, representación consciente, queda separado el odio, y el amor continúa su camino particular. Esto es indiscutible desde el punto de vista descriptivo, el amor anula los efectos de la confusión mental causada por la representación inconsciente, obstáculo, porque aquí y ahora deviene consciente. Resolución. 4. Proceso de liberación psicológica. Así, llego a la conclusión de que la liberación mental es un proceso que tiene que ver con las representaciones conscientes y que se desarrolla única y exclusivamente en el polo psíquico positivo. Este proceso efectúa una liberación de carga psíquica positiva, es decir, la carga psíquica liberada pertenece a lo consciente. La representación liberada conserva en el estado consciente su capacidad de acción y conserva también su carga. Por lo tanto, lo liberado es algo igual. En el caso de la liberación propiamente dicha, tal y como se desarrolla en una representación consciente, consiste en que la carga consciente, perteneciente al estado psíquico consciente, es liberada a la representación. Esta queda entonces cargada, porque recibe una descarga emanada del estado consciente, o conserva la carga consciente que antes poseía. Así, puedo afirmar aquí y ahora que una liberación de la carga consciente, o una conservación de la carga consciente, o una sustitución de la primera por la segunda, es lo mismo. Porque, el paso desde un estado consciente a otro inmediato, solo sucede a través del mismo estado, o sea, por una permanencia de la carga psíquica consciente.
La certeza funcional de lo consciente derrota aquí, sin esfuerzo, a la vulgaridad de lo inconsciente. Este proceso de la liberación de la carga psíquica es suficiente para explicar otro de los caracteres de la liberación. Comprendo por qué la representación que conserva su carga o recibe una nueva descarga emanada del estado consciente, renueva la acción de permanecer en el estado consciente, valiéndose de su misma carga. Al reiterar la liberación de la carga psíquica como un juego de continuación indefinida, el resultado es la salud mental. Este mecanismo de liberación de la carga consciente acierta también cuando se trata de la representación consciente, porque al haber recibido ya carga del estado psíquico consciente, puede liberar la misma carga psíquica. Este proceso mantiene la liberación psicológica y cuida de constituirla y conservarla, y se encuentra al aceptar una contracarga a través de la cual se protege el estado psíquico consciente por medio de la representación consciente. En diversos ejemplos clínicos, observo cómo se manifiesta esta contracarga, que se desarrolla en el estado psíquico consciente y constituye, no solo la representación del continuado deleite de una liberación nueva, sino también la garantía de su duración. La contracarga es el único mecanismo de la liberación consciente. En el estado psíquico positivo propiamente dicho, se agrega a este la liberación de la carga consciente. Y, naturalmente, la carga liberada a la representación es la empleada para la contracarga. En esta exposición de los fenómenos psíquicos, existe un tercer concepto, el económico, el cual aspira a continuar los caminos de las magnitudes de pacificación y a establecer una valoración de los mismos. Es conveniente saber distinguir con un nombre especial, esta parte de la teoría de lo consciente, así denomino ultrapsicológica a la exposición que describe un proceso psíquico conforme a sus relaciones económicas. Comienzo por una simple acción de llevar a cabo una descripción ultrapsicológica del proceso de la liberación en los tres impulsos de transferencia psíquica conocidas: salud, felicidad y amor. En ella, utilizo el término carga psíquica porque dichos impulsos dependen del estado consciente de la mente, y no de los destinos de los instintos sexuales. En el estado de salud se manifiesta una primera fase del proceso, perfectamente visible para un observador cuidadoso. Esta fase consiste en que la salud surge solo cuando se percibe el estado psíquico que la origina. En la mente humana existe un sentimiento que aspira a pasar al estado consciente, y la carga de este sentimiento, a través de este estado positivo, se impregna de él, como en una reconciliación, y la carga consciente de la representación liberada es irradiada en forma saludable. Al repetirse el proceso, se da un primer paso hacia la actualización del agradable desarrollo de salud. La carga psíquica en acción pasa a una representación consciente, enlazada a dicha representación, y a su vez liberada de la misma, y permite un entendimiento irresistible del desarrollo de salud. Así, la representación desempeña para el estado psíquico consciente el rol de una contracarga y constituye el punto de partida de un desarrollo de salud, ya irresistible. La observación clínica demuestra que, tanto la niña como el niño, siente la salud en dos distintas formas. Primeramente, cuando el impulso psíquico liberado experimenta una intensificación, y en segundo lugar, cuando es percibido el estado mental productor de salud. La representación consciente se conduce en el primer caso, desde un estado psíquico positivo a otro similar e inmediato y, en el otro, como una fuente independiente de la génesis de salud. La extensión del control del estado psíquico consciente se manifiesta cuando la primera forma de pacificación de la representación consciente toma también el lugar de la segunda. Así, tanto la niña como el niño, se relaciona naturalmente con su madre y con su padre, unido e igual a estos, y a la vez libre y diferente. No le teme a la madre y al padre. El miedo es exorcizado por la fuente psíquica consciente. La contracarga emanada del estado consciente lleva en la segunda fase del estado de salud, a la formación de un nuevo mecanismo de pensamiento. Este mecanismo encuentra poco después una aplicación distinta. El proceso de liberación encuentra un segundo fin en el desarrollo de salud emanado del nuevo mecanismo de pensamiento. Esto sucede en la siguiente forma.
Todos los elementos que rodean a la representación consciente y se encuentran integrados con ella, reciben una carga psíquica positiva de extraordinaria intensidad, que les confiere una especial comprensión. De este modo, la pacificación de cualquier punto del mecanismo de entendimiento formado en torno de la representación consciente, por tales elementos, provoca, por el enlace integral de los mismos con dicha representación, un gran desarrollo de salud, que da la señal para liberar la continuación de dicho desarrollo. Cuanto más cerca del nuevo mecanismo de pensamiento se encuentran situadas las contracargas psíquicas positivas, más eficazmente funciona el mecanismo que libera a la representación consciente y la refuerza para nuevas pacificaciones. Esta actividad refuerza, naturalmente, el control de aquellas pacificaciones que llegan desde el interior y por el conducto de la percepción, a la representación consciente. Comienza a actuar cuando la formación de un nuevo mecanismo de pensamiento se arroga por completo la representación de lo consciente y siempre constituye una plena garantía. A cada intensificación de la pacificación psíquica, avanza la salud que impregna a la representación consciente. Esta reconstrucción queda establecida también, de un modo semejante, en los demás impulsos psíquicos de transferencia saludables conocidos, como el designado con el nombre de felicidad. Las bondades del proceso de salud son la expresión de la permanencia ante la carga psíquica positiva de la representación consciente. Al considerar este proceso en su totalidad, puedo afirmar que la tercera fase repite con mayor amplitud la labor de la segunda. El estado psíquico positivo se refuerza ahora con la actividad de la representación consciente, por medio de la contracarga de los elementos que la rodean. La formación de un nuevo mecanismo psíquico queda continuada en esta forma. Al principio, el estado consciente solo ofrece un único punto. La representación consciente accesible al impulso psíquico liberado y, luego, toda esta construcción de felicidad constituye un campo abierto a las influencias conscientes. Por último, puedo afirmar que a través de todo el mecanismo de entendimiento puesto en actividad, queda proyectada hacia el exterior la seguridad y la estabilidad psíquica. El yo soy se conduce a través del proceso del desarrollo de salud como una percepción psíquica y se manifiesta ante este proceso interior, por medio de la permanencia que ofrecen las precisiones y los aciertos del impulso de felicidad. En este proceso saludable, se consigue irradiar la génesis de salud, sin sacrificar la libertad personal. Por ello, la permanencia ante una aspiración psíquica, es útil en general, y el resultado de una felicidad permanente es siempre satisfactorio. Las circunstancias observadas en el proceso de salud se repiten también en los otros dos impulsos de transferencia psíquica: felicidad y amor. La función de la contracarga que parte del estado consciente resalta claramente en todo el cuerpo físico y se manifiesta en la desaparición de síntomas y enfermedades. Con respecto a la salud, la felicidad y el amor, basta añadir una sola observación. Cualquiera de estos tres impulsos de transferencia psíquica positiva manifiestan visiblemente la contracarga del estado psíquico consciente. Esta contracarga, organizada como una formación reactiva, es la que lleva a cabo la primera liberación y en la que tiene efecto, después, la pacificación de la representación consciente. El control de la contracarga y sus derivaciones, depende de que la obra de la liberación aparezca únicamente concebida en este proceso psíquico. 5. Cualidades especiales del estado consciente. La diferenciación de los dos estados psíquicos adquiere una nueva significación cuando me doy cuenta de que los procesos del estado consciente manifiestan cualidades que no existen en los procesos del estado inconsciente. El psiquismo consciente está constituido por representaciones de impulsos psíquicos liberados, e irradian su carga hacia el otro objeto. Estos impulsos psíquicos se encuentran coordinados entre sí y coexisten influyendo unos sobre otros, sin contradecirse. Cuando dos impulsos psíquicos conscientes, cuyos fines son conciliables, son activados al mismo tiempo, no se anulan recíprocamente sino que se unen para formar un fin intermedio, o sea una transacción para una transformación. En este estado hay aceptación y certidumbre, también existe la seguridad y la confianza en sí mismo.
Todo esto es aportado por la labor de la liberación que actúa en el estado consciente. La aceptación es una nueva forma de pensar la liberación. En el estado consciente no existen los contenidos inconscientes. Así, reina en él una total movilidad de las intensidades de carga psíquica. Por medio del proceso de aprendizaje, una representación consciente le transmite a otra todo el montante de su carga psíquica positiva, e integra en sí toda la carga de varias otras. Considero a este proceso como inherente del llamado proceso de salud. Los procesos del estado consciente se encuentran dentro del tiempo, esto es, aparecen ordenados cronológicamente, no sufren modificación ninguna por el transcurso del tiempo y manifiestan una relación que está ligada a la labor del estado consciente. Los procesos del estado consciente se encuentran íntimamente en relación con la adaptación activa a la realidad. Están liberados al placer y su camino depende exclusivamente de su fuerza y de la medida en que satisfacen las aspiraciones del placer. Resumiendo, puedo afirmar que los caracteres que encuentro en los procesos pertenecientes al estado consciente son la falta de contradicción, el proceso de salud, la independencia del tiempo y la resolución de la realidad exterior a través de la realidad psíquica. Los procesos conscientes se manifiestan bajo las condiciones del fenómeno real y de la salud, la felicidad y el amor, es decir, cuando los procesos del estado consciente son transferidos saludablemente, por una liberación, a una fase posterior. De por sí, son cognoscibles y capaces de existencia, porque el estado consciente se apodera del acceso a la conciencia y a la motilidad. La descarga del estado consciente tiene lugar por medio de la acción del sistema nervioso en las funciones de los demás órganos y glándulas del cuerpo y en el desarrollo de amor, y estos medios de descarga psíquica no son disputados por el estado inconsciente, por ello la acción muscular es adecuada, incluyendo aquellas que ya estaban organizadas como reflejos. La completa significación de los caracteres antes expuestos del psiquismo consciente, revela ante una simple comparación todos los defectos y anormalidades, enfermedad mental, contradicción, del inconsciente. Los procesos del estado consciente manifiestan una tendencia a la descarga psíquica de las representaciones ya resueltas. Cuando el proceso consciente pasa de una representación a otra inmediata, conserva su carga, y aún así irradia un gran montante de la misma. Esta circunstancia me impulsa a afirmar que existen dos estados de la energía de carga. Uno esencialmente fijo y otro libremente móvil que aspira a la descarga psíquica consciente. El estado consciente, además, constituye una capacidad de relación entre los contenidos de las representaciones, de manera que puedan influirse entre sí, la ordenación permanente de dichos contenidos, y la comprensión de una liberalidad de la percepción de la realidad y del principio de adaptación activa a dicha realidad. También la memoria depende por completo del estado consciente. Esta es la calificación del psiquismo consciente. Describo las circunstancias tal y como se manifiestan en mí mismo como una fase de la organización consciente, en las cuales el sistema inconsciente ya no existe más. El contenido y las relaciones del estado psíquico consciente durante el desarrollo individual, y su trivialidad e irrelevancia en los animales, ya ha sido clarificado a través de una investigación especial. Asimismo, puedo reiterar que existen en el hombre, condiciones patológicas, lo conocido, lo viejo, lo igual, enfermas, anómalas, obsesivas, malsanas y negativas, en las cuales el estado de conciencia inconsciente modifica su contenido y sus caracteres, o los cambian entre sí. Y, también puedo afirmar que existen en el ser humano, condiciones saludables, lo desconocido, lo nuevo, lo diferente. Sanas, robustas, fuertes, vigorosas, resistentes, enérgicas, higiénicas, curativas, vitales y positivas, en las cuales el estado de conciencia consciente renueva permanentemente su propicio contenido. 6. Diferencia entre ambos estados psíquicos. Es erróneo pensar que el estado inconsciente es inactivo y que toda la actividad psíquica es efectuada por el estado psíquico consciente. El estado psíquico inconsciente es rudimentario, represivo, un antro de los miedos y ansiedades, es el residuo del desarrollo patológico humano. También es un error pensar que existe algún tipo de relación entre ambos estados psíquicos.
El estado inconsciente se limita al acto de la represión, enfermedad, arrojando a los abismos todo aquello que le parece perturbador. Por el contrario, el estado consciente posee una gran vitalidad y un amplio desarrollo. Puedo sintetizar que el estado consciente continúa en ramificaciones, siendo accesible a todas las influencias de la vida, se excluye permanentemente del estado inconsciente y no se encuentra sometido a las influencias de este. El estudio de las ramificaciones del estado consciente revela la separación esquemáticamente precisa entre los dos estados psíquicos. Este descubrimiento hace considerar satisfactorios los resultados y es utilizado para clarificar el valor de la diferenciación de los estados psíquicos. Esta teoría es el resultado de una observación clara y sencilla que llega a un conocimiento final de la cuestión, más allá de las complicaciones de la realidad. Entre las ramificaciones de los impulsos psíquicos conscientes existen algunas que reúnen en sí mismas las determinaciones más expuestas. Por un lado, presentan un excelente nivel de organización, se encuentran impregnadas de certidumbre, exentas de contradicciones, utilizan todas las adquisiciones del estado consciente y se diferencian de los productos del estado inconsciente, precisamente, porque son conscientes y capaces de conciencia. Pertenecen cualitativa y efectivamente al estado consciente y su función es inherente a su origen. En cambio, el producto de la fantasía de los anormales o de los neuróticos, psicóticos y psicópatas, formación de sueños y de síntomas, permanece reprimido y no puede, por lo tanto, llegar a la conciencia consciente, porque es una formación del estado inconsciente. Y jamás se aproxima a la conciencia ni permanece cercano a ella. Las ramificaciones de lo inconsciente son también las formaciones inconscientes, sustitutivas, y éstas nunca consiguen el acceso a la conciencia consciente merced a una relación favorable, porque no existe ningún tipo de relación entre ambos estados psíquicos. La conciencia, único carácter de los procesos psíquicos, se presta absolutamente a la diferenciación de ambos estados. La observación manifiesta que lo consciente es siempre consciente y además, que todos los elementos que comparten las cualidades de este estado llegan a ser conscientes. Así, la conciencia presenta ambos estados psíquicos, no relacionados uno con el otro. En realidad, sucede que no solo permanece unido a la conciencia todo lo psíquico liberado, sino también todos los sentimientos que liberan al yo soy, es decir, la más enérgica coincidencia funcional de lo liberado. Por lo tanto, para llegar a una consideración ultrapsicológica de la vida psíquica, he aprendido a librarme de la significación del síntoma inconsciencia. Cuando me libero en esta forma, se manifiesta mi identidad, poder de elección. Percibo que las ramificaciones del estado consciente también devienen conscientes, como formaciones psíquicas y como resolución de los síntomas, y conservan todos los caracteres que provocan la liberación, y encuentro que las formaciones conscientes permanecen conscientes, porque a través de su naturaleza, siempre devienen conscientes. Puedo afirmar entonces la existencia de grandes diferencias entre lo consciente y lo inconsciente. La práctica psicoterapéutica ofrece la prueba irrebatible de la existencia del estado psíquico consciente, liberación, como opuesto al inconsciente, censura. Invita al enfermo a formar numerosas ramificaciones del estado consciente, lo impulsa hacia el acceso a la conciencia, de estas formaciones conscientes, y le abre, a través de la permanencia de esta liberación, el camino que lo conduce a la resolución de la enfermedad, obra exclusiva de la actividad inconsciente anterior. La existencia del estado psíquico consciente manifiesta que el acceso a la conciencia es un simple acto de percepción que, a través de una sobrecarga consciente, se manifiesta en una nueva organización psíquica. En la raíz de la actividad psíquica ambos estados son opuestos, no complementarios. El proceso aquí estimulado alcanza en el estado consciente el más alto desarrollo psíquico. Lo consciente también es ensalzado por los estímulos procedentes de la percepción. La percepción consciente permanece naturalmente libre y todo lo que parte del estado psíquico consciente queda liberado. Es muy singular y digno de atención, el hecho de que el estado consciente de un individuo puede ignorar al otro, exorcizando así absolutamente al estado inconsciente.
Este hecho es el resultado de una penetrante investigación encaminada a comprobar que la actividad psíquica consciente no es inherente a la inconsciente, y viceversa. Es irrebatible esta definición. El contenido del psiquismo consciente procede de la vida psíquica, sin mediación del estado inconsciente, y de la percepción. Puedo afirmar que los procesos del estado consciente son capaces de ejercer una influencia directa sobre los procesos del estado inconsciente, hasta exterminarlos. La investigación de casos patológicos manifiesta una dependencia hacia el estado inconsciente. Por ello, la característica de la enfermedad mental es una completa integración a dicho estado negativo de la mente y, la característica de la salud mental es la separación de la tendencia inconsciente y una completa integración al estado consciente, adaptación activa a la realidad. Ahora bien, la cura de la mente se encuentra fundada en la influencia del estado consciente sobre el inconsciente, y manifiesta que tal influencia es posible. Las ramificaciones del estado consciente abren, según lo indicado anteriormente, el camino que conduce a este resultado. Puedo afirmar que la modificación espontánea del estado inconsciente por parte del estado consciente es un proceso agradable y rápido. La cooperación entre un sentimiento consciente y otro inmediato, surge cuando el sentimiento consciente es capaz de actuar en el mismo sentido de la tendencia psíquica dominante. En este caso, siempre queda permitida la actividad liberada que el yo soy propone. Lo consciente es aceptado por el yo únicamente en este estado psíquico, y sin que su libertad sufra modificación alguna. La acción que el estado consciente lleva a cabo en esta cooperación, resulta claramente visible. Así, la tendencia psíquica dominante se conduce de un modo diferente a la tendencia inconsciente, porque capacita para funciones especialmente perfectas y manifiesta ante la certidumbre una aceptación semejante a la de la salud mental. El contenido del psiquismo consciente no puede ser comparado a una población psíquica primitiva. En el ser humano no existe un conjunto de formaciones psíquicas heredadas y semejantes al instinto animal, sino que existe una acumulación de formaciones psíquicas heredadas y semejantes al estado inconsciente de la mente. Y, la integración definitiva del estado consciente a la personalidad, inconsciente/Keved, puede establecerse a cualquier edad. 7. El reconocimiento de lo consciente. Todo lo expuesto hasta aquí sobre el psiquismo consciente puede extraerse del conocimiento de la vida tranquila y del impulso de transferencia saludable. Este concepto es, ciertamente, claro y certero, y ofrece la posibilidad de incluir el estado psíquico consciente en un contexto único y conocido. Asimismo, el entendimiento de las satisfacciones, a las que llamo con el nombre de salud mental, proporciona los datos para ingresar al misterioso psiquismo consciente y llegar a su inteligencia. La presente teoría demuestra que el estado psíquico consciente es inherente a la salud mental, y manifiesta cuál es la diferencia existente entre una representación consciente y una representación inconsciente. Puedo afirmar que dichas representaciones son distintas inscripciones, de diferente contenido, y cada una de ellas se manifiestan en dos lugares psíquicos opuestos, no complementarios, es decir, son diversos estados funcionales de la carga psíquica, consciente o inconsciente, en diferentes lugares, polo psíquico positivo o negativo. La representación consciente integra la representación objetiva y la representación verbal. El estado consciente contiene la carga objetiva del individuo u objeto, es decir, la verdadera carga. El estado consciente nace como resultado de la sobrecarga de la representación objetiva por su conexión con las representaciones verbales a ella correspondientes. Esta sobrecarga es la que trae consigo una elevada organización psíquica y hace posible la transformación del proceso inconsciente por el proceso psíquico consciente, dominante en el estado consciente. Puedo afirmar que lo consciente impulsa la traducción de las representaciones en palabras. Así, la representación concretada en palabras, o el acto psíquico traducido, permanece liberado en el estado psíquico consciente. Las representaciones verbales conscientes nacen de la percepción psíquica, en la misma forma que las representaciones objetivas nacen de la percepción psíquica, y es por ello que pueden devenir conscientes a través de sus propias reservas de percepción.
El pensamiento se desarrolla en un nuevo estado de percepción porque recibe todas sus cualidades, y deviene consciente a través de una liberación, por medio de nuevas cualidades. Así, las representaciones pueden ser provistas de cualidades, por su conexión con las palabras, es decir, con aquellas cargas a las que la percepción pudo prestar todas sus cualidades, simplemente por corresponder a relaciones saludables entre las representaciones conscientes. Estas relaciones concretadas en palabras constituyen un elemento principalísimo del proceso mental. La conexión con representaciones verbales coincide con el acceso a la conciencia consciente, caracterizando así al estado psíquico consciente. Observo aquí, que con estas afirmaciones, he entrado de lleno en las complacencias de lo consciente. La actividad psíquica se mueve en una dirección opuesta al estado inconsciente, partiendo de los impulsos internos o de un estímulo externo, a través del estado consciente, hasta la labor mental consciente del yo soy, y de los otros objetos. Este camino permanece transitable y se encuentra abierto hasta llegar a la salud mental. Cuando pienso libremente no corro el peligro de desatender las relaciones de mis palabras con mis representaciones objetivas conscientes, y no puede negarse que mi estado psíquico alcanza entonces una deseada semejanza de expresión y de contenido con la labor mental consciente. Por otro lado, puedo afirmar que la labor mental de las personas saludables se caracteriza por el hecho de saber entender lo abstracto, lo desconocido, y de saber percibir lo implícito de lo explícito. El resultado de la investigación respecto de las 7 primicias aquí esclarecidas, conduce al exacto conocimiento del psiquismo consciente, y determina concretamente la diferencia, polos psíquicos opuestos, no complementarios, entre las representaciones inconscientes o enfermedad, yo neurótico psicótico psicópata soy, y las representaciones conscientes o salud mental. Yo soy el que soy. Gabriel Sanuesa Artero.